El programa dedicado a los 4 grandes de Liverpool, todos los martes. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Buenas tardes Argentina, buenas tardes el mundo entero, buenas tardes América, buenas tardes Pablo, buenas tardes allá en los estudios. ¿Cómo estás, Lucy? Buenas tardes, ¿cómo estás, Jordana? Gracias por darnos aire justo en tiempo y forma, como siempre lo haces. Bueno, Lucy, hoy tenemos un programa un poco más que especial. Primero voy a presentar la persona que ya la conoce. Y después voy a presentar una situación, un hecho que a mí en lo personal me remueve todas las atentereras de emoción porque me lleva a lo más lindo que me tocó vivir haciendo trabajo en el tercer sector. Pero primero voy a presentar la persona. No es ni más ni menos que mi compañero de fórmula, candidato a vicepresidente de la Nación, el señor Julio Archet. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. ¿Y cómo querés que esté? Bienvenido. Hola, Lucy, mi amor. Estoy exultante, como decía un amigo, ¿no? O sea, estas cuestiones que vamos a poner a funcionar, que ya nos vamos a dedicar al tema, pero bueno, en principio agradezco la bienvenida, agradezco el afecto, agradezco el compromiso y la oportunidad que se me da de poner en marcha el motor, que estaba ahí medio frío en un momento dado, parecía que no tenía batería, ¿viste? Y estaba... Y dijimos, ¿qué pasa si le cambiamos la batería, le ponemos un poquito, lo bombeamos un poquito al combustible a ver qué pasa? Y está arrancando, y arrancando con una fuerza enorme, así que... Bueno, así que si vos me dejás, Julio, yo voy a contar una pequeña historia, un pequeño cuentito, y ya después te dejo a vos hacer el anuncio, porque lo que vamos a hacer hoy es un anuncio. Hace exactamente 28 años y 3 días, el 1 de marzo de 1995, nacía en Argentina y después se fue desparramando por el mundo, ya hay casi 15.000 nodos en todo el mundo, una herramienta para la comunidad que en el año 2001, cuando llegó tal vez a su esplendor, 2002, 2003, salvó y le dio de comer a mucha gente. Así que yo puedo decir con todo el orgullo del mundo que sumado a ese equipo que inició el señor Julio Archet, se pone en marcha nuevamente. ¿Qué es Julio Archet? ¿Qué es lo que ponemos en marcha? No nuevamente. ¿Qué motorizamos algo que estaba como una célula dormida? Vamos a fundamentar las redes de intercambio compensado multirrecíproco. Lo digo bien difícil porque lo llamábamos Club de Trueque. Pero le dijimos, claro... Porque todos dicen, che, pero el trueque es retrógrado, el trueque ya no, eso es volver al pasado. Y en cierta forma, claro, la palabra determina un hecho que ocurrió en la historia de la humanidad por siempre, hasta que apareció el dinero. Pero nosotros le dimos una vuelta de tuerca a la cosa y en lugar de mantenerlo en una reciprocidad, porque el trueque es recíproco, es entre dos personas, es la operación directa entre alguien que intercambia algo y con alguien, o sea, dos. Nosotros lo hicimos multirrecíproco con la aparición de las monedas complementarias. Y eso fue lo revolucionario en su momento, pero más que revolucionario, evolucionario. Evolucionamos el sistema, le pusimos una instancia muy, muy importante, que es, mira, no me interesa si lo que vos ofrecés o lo que yo te ofrezco nos interesa mutuamente. Yo te doy una herramienta para que vos con esto vayas y consigas lo que quieras, en una feria o en donde sea. Esa innovación determinó lo que hoy son, lo que bien mencionaste, más de 15.000 modelos a nivel mundial, sistemas que incluso yo te he escuchado mencionarlo varias veces, hasta el alcalde de Londres cobra con el Bristol Pound, que es la moneda Bristol, que es justamente una moneda complementaria. No están cobrando en libras esterlinas, ni mucho menos, están cobrando con
el propio dinero creado por el propio municipio, lo cual indica un montón de cuestiones. Entonces, ¿qué pasa? Pablo, ya sabemos que estamos en una crisis, no hace falta ni que lo mencionemos, porque de una manera u otra nos toca a todos, algunos quizás más violentamente, porque es violenta esta crisis, tristemente. El hambre es violencia, es una violencia tremenda. No sé si no es peor que una guerra, porque en la guerra ocurren atrocidades, pero el hambre, que se muera de hambre una criatura, eso ya para mí es, no sé, no entremos en esa porque se me va a hacer un nudito. En el fondo de todo esto tenemos las soluciones, las hemos tenido siempre, pero hay que ubicarlas en tiempo y forma en aquellos momentos en los que realmente ni siquiera que seamos imprescindibles, que seamos necesarios, que podamos a través del ayudar y ayudarnos reconstruir la red de solidaridad hermosa y de amor que nosotros hemos construido por años y que tristemente hubo que disolverla en un determinado momento por todas las cuestiones que ya son pasado y a las cuales recurrimos solamente para no volver a repetirlas. Pero ahora, innovados, renovados, con muchísimas herramientas propias, justamente producto de la evolución de este sistema y todo lo que hemos aprendido de los tremendos errores que hemos cometido, a los cuales siempre nos hemos hecho cargo, y los hemos mejorado, los hemos transformado ya no en fracasos, sino en fracasos exitosos, como hablábamos el otro día. A ver, Julio, para poner en autos, sobre todo a los más jóvenes, esta red de trueque, de la cual yo tuve la suerte de sumarme con esa ya empezado y colaborar desde Red Solidaria y de otros ámbitos. Nos conocimos sin conocernos, Pablo, perdóname, te interrumpo, nos conocimos sin conocernos. Cuando nos reconocimos en el tiempo dije, eras vos, eras vos. Bueno, porque no hacía falta, o sea, cuando las personas están conectadas, las comunidades están conectadas, los corazones de las personas están conectados, se dan cuenta que si bien el Estado es importante como un ente organizador, las personas pueden autoorganizarse para poder resolver sus problemas. Y eso justamente se trata. Me encanta como dice, a ver, por favor repetilo, el Club de Trueque en Difícil, porque para que las personas que les gustan las palabras difíciles digan, ¿cómo sería el Club de Trueque en Difícil, Julio? Red de intercambio compensado multirecíproco. Espectacular. Y ustedes saben que en aquel momento lo que teníamos, lo que creó Julio, eran vouchers de papel y formas de trabajar. ¿Por qué? Porque no había la tecnología que tenemos hoy. Hoy tenemos monedas, no digamos monedas, métodos de intercambio, ¿sí? Métodos de transacción, MTs, movimiento de transición, métodos de transacción que están en los teléfonos celulares con tecnología blockchain inviolables. Es una tecnología que ya tenemos con Julio, que está desarrollada, que lo utilizan 15.000 nodos en todo el mundo y que simplemente con Julio lo que vamos a hacer a partir de hoy, poner nuevamente en funcionamiento para que las personas de las comunidades que la están pasando mal y las que la están pasando bien puedan de alguna manera abastecer sus necesidades básicas. Se calcula que entre el 40 y el 50% de las necesidades básicas de una comunidad se pueden resolver con los intercambios a través de este tipo de monedas alternativas y de generación de comunidades. Pero todo eso quiero, Julio, que lo expliques vos de manera simple, sin meternos en los tecnicismos. Por acá yo acompañé, el experto sos vos, Julio. O sea, yo pongo el corazón, yo te reúno a la gente y después le vamos a enseñar a todos, y sobre todo a toda la gente que está trabajando con nosotros, con el movimiento de transición y con nuestro espacio, Somos la Transición, poner la herramienta para que toda la gente que está en los territorios pueda empezar a colaborar con las comunidades, con sus comunidades, resolviendo los problemas hoy. No hace falta esperar 6 meses, 7 meses. Hoy puede empezar a resolver gran parte de sus problemas. ¿Es así, Julio? Es así, es así. No es un mecanismo complejo, ni mucho menos. Se hace complejo al momento que uno dice, bueno, no comprendo el concepto básico de todo esto. El concepto básico es simple, dar y recibir. No hay mucho más estudio que hacer al respecto. Por otro lado, está siempre la necesidad de cada uno de cumplir con su propio, digamos, paradigma de creación, lo cual permite este sistema. No estamos cerrados a las cosas nuevas, sino todo lo contrario, se requiere productividad. Y ahí aparece la figura del prosumidor, que era la que más de una vez confundía. ¿Qué es un prosumidor? Es productor y consumidor.
O sea, no podés, perdón, no podés ingresar en un sistema de intercambio si no producís algo. No es salgo a comprar. Es produzco un bien o un servicio y con eso que yo obtengo voy y hago la adquisición de aquello que necesito. Por lo tanto, el sistema funciona de una manera tan automática que a veces incluso asusta el hecho de que sea tan sencillo, tan simple. Más aún, como bien mencionaste, con programas que permiten a través de las billeteras virtuales utilizar las herramientas de una manera tan fluida y tan efectiva que no requiere ningún tipo de emisión en papel, no requiere controles bajo ningún otro tipo de aspecto, sino que todo lo contrario, funciona de una manera tal que prácticamente se autocontrola a sí mismo. Y después está, por supuesto, el control de cada uno cuando uno quiere entrar en el sistema, de ver hasta cuándo puede cubrir mensualmente, semanalmente o diariamente, de acuerdo al compromiso que asume. En definitiva, es una reunión de gente, termino, simple, es una reunión de gente que se pone de acuerdo en asistirse mutuamente y que como herramienta para poder adquirir o a su vez vender, porque en realidad el trueque es una compraventa, si vamos al caso, es exactamente lo mismo. La única diferencia lógica es que no se utiliza el dinero oficial, sino que creamos una herramienta en paralelo que es complementaria, no es alternativa, Pablo, es complementaria, porque no es esta o esta, es esta y esta. Van juntas. Y a partir de ahí, una vez que se hizo la primera operación, una vez que se lleva el registro automático, porque eso lo hace el programa, antes lo teníamos que hacer a mano en una planilla XL, era una cosa de loco, eso ni siquiera pensar la cantidad y las toneladas de papel que habían ahí en la Bernalesa, con fichas, ahora no, ahora es automático, ahora vos te inscribís, automáticamente ingresa el sistema, y una vez que estás dentro del sistema empezás a producir lo tuyo y punto. Perdóname, ahora sí te estoy atendiendo. No, por favor, yo quiero aportar 2 o 3 cositas a las personas para que tengan tranquilidad en relación a esto, y es que para ser prosumidor, uno tiene que, la palabra prosumidor justamente es productor y consumidor, pero uno no solamente puede producir cosas, puede producir bienes, servicios o cositas, lo que fuera que pueda proveer y que el otro necesite. Exacto. Y consumir lo que necesite que el otro tenga. ¿Qué es lo mágico de todo esto? Lo mágico de todo esto es que el sistema de transacción a través de sistemas de tecnología blockchain, que te hace que mi método de transacción, las unidades de transacción pasen de mi billetera virtual a tu billetera virtual, no sirven como acumulación de riqueza, con lo cual circula libremente. Y a medida que va creciendo la comunidad, hay cada vez más circulante. Tanto circulante como personas formando parte del sistema, del nodo. Yo tengo que decirlo, esto en algún momento se hizo tan grande. ¿Cuántas personas se llegó, Julio? ¿12 millones de personas? 12 millones, sí. Registrados efectivamente eran 6 millones, 5 millones y moneda. Pero se duplicó. Con la caída del gobierno de la Rúa, la gente salió a la calle desesperada y hubo que abrir la puerta de los nodos, incluso sin ningún tipo de entrenamiento previo. Nosotros hacíamos cursos de capacitación, se le explicaba muy bien a la gente cómo funcionaba el sistema. La desesperación del momento y lo que estaba ocurriendo en el país, que estaba prendido fuego literalmente, indicó que había que jugársela y nos la jugamos. Y de golpe duplicamos el número, lo cual intervino, por supuesto, la falsificación, intervino la especulación, se degradó muchísimo el sistema, pero bueno, fue un sistema, un salvavidas. Uno cuando está en un momento de un naufragio no está pensando si se te mojan los pies o no. Te mojaste y punto. Frío vas a sentir. Exacto. No es una situación, digamos, agradable. Bueno, pero bueno, a ver, Julio, podemos sumar, sí, perdón, podríamos sumar que hoy la tecnología blockchain que nosotros utilizamos y que ya tenemos a disposición, justamente para la gente que se va a sumar a los sistemas de intercambio, no permite la falsificación. No hay nada más seguro que la tecnología blockchain. Con lo cual, uno de los problemas que hubo en aquel momento, que no impidieron el desarrollo de las comunidades se desarrollaron igual, pero uno de los problemas que hubo fue la falsificación de los bonos o los sistemas de intercambio. Hoy está resuelto a través de la tecnología blockchain.
monedas encriptadas, que no son monedas, son métodos de transacción encriptados, con una tecnología que ya está totalmente desarrollada e imposible de hackear. Tema 1. Tema 2. Esto creció tanto en su momento, que yo tengo que decirlo, creció tanto en su momento que empezó a molestar al Estado. Empezó a molestar al Estado. No es nuestra intención molestar al Estado. Es nuestra intención resolver los problemas de las personas que hoy la están pasando mal. Y esto es una herramienta para aliviar el dolor de las personas y que puedan vivir plenamente a través de una herramienta que es un intercambio amoroso. Que nadie vaya a creer que nosotros hacemos esto para perjudicar al Estado, a otra. No. Nosotros hacemos esto porque hay gente que la está pasando mal y necesita resolver sus problemas ahora. No puede esperar 2, 3 meses que esto se termine de estrellar o que se arregle o que vengan las elecciones y que el Mesías que venga el 10 de diciembre venga con la tecnología, porque no va a tener la solución mágica, porque además vemos las propuestas electorales que hay y ninguna va a resolver los problemas que tenemos. Por eso es que nos vemos con Julio y con todo el equipo de trabajo obligados a empezar a darle soluciones a las personas ahora. Cuando seamos gobierno va a ser mucho más fácil todavía. Pero Mucho más fácil. hay un punto, Pablo, discúlpame, hay un punto que sí es fundamental recalcar. Esto no es una movida eleccionaria, esto es una movida solidaria. Esto es decir, vamos a poner a funcionar, que seamos o no seamos, no ganemos ni siquiera un punto, mirá lo que te digo, y yo sé que coincidís conmigo en esto, no vamos a salir a juntar votos. La idea es que esto va a seguir funcionando, seamos o no seamos gobierno. La idea es también que vamos a colaborar con el sistema. De quien sea gobierno tiene que entender de que esto es una forma de colaboración, es un complemento. Ahora, si consideran que no están en la capacidad de poder comprenderlo, pero para eso estamos, justamente para el debate, estamos para explicar técnicamente cómo esto funciona, de qué manera el Estado, incluso ni siquiera en nuestras manos, si hay un gobierno solidario, puede utilizar la herramienta perfectamente, porque hay un detalle muy fundamental en todo esto. Es la gente la que toma protagonismo acá. Acá no existen ni partidos políticos, no existe ningún movimiento raro, porque la propia gente en estado de supervivencia hace lo que tiene que hacer y punto, y no pide permiso. Que fue por eso que en su momento molestamos, porque teníamos una independencia de movimiento y un fundamental, digamos, éxito, porque no era otra cosa que la gente que lo había asumido como propio y dijo, esta es mi historia, este es mi lugar, esta es mi gente, y lo voy a defender. Y de arriba normalmente te miran como diciendo, pero ¿qué están haciendo estos tipos? Bueno, pregunten. En lugar de preguntarnos, vos sabés bien todo lo que pasó, amenazas, nos falsificaron las herramientas de intercambio, hicieron todo lo posible para terminar. Fue hackeado por el mismo Estado. Sí, señor. Y hay que decirlo Fue con hackeado todas por las el mismo letras. Estado porque no le servía electoralmente. Pero yo quiero sumar algo, Julio, a todo lo que estás explicando. Que tanto Julio como yo, y más o menos de la misma época, jamás hicimos cosas pensando en cosas electorales. Es más, coincidimos con Julio que hacer filantropía o asistencia o lo que fuera en nombre de una fuerza política es inmoral. ¿Por qué? Porque cuando vos haces algo por alguien, el solo hecho de hacer algo por alguien ya te trae un beneficio a tu vida. Si además querés que te dé las gracias, estás cobrando 2 veces. Y eso es deshonesto. La razón por la cual estamos haciendo esto con Julio es simplemente porque, como diría el general Samantier, es imprescindible. Si nosotros hubiéramos conseguido que la gente hoy no sufra, con Julio, que está en Mar del Plata, y yo que estoy en Argentina, estaríamos seguramente en Pinamar juntos, chupando un coco, mirando la costa, disfrutando la vida y no haciendo todo esto que estamos haciendo, que ojalá no fuera necesario. Si el mundo hubiera adoptado todo esto como lo está adoptando, porque están esperando a ver qué nace en el Río de la Plata, los 15.000 nodos y los sistemas de intercambio que estamos proponiendo, nacieron acá en el Río de la Plata porque básicamente los argentinos tenemos una preexistencia cultural que viene producto de una especie de cruza de razas, donde tenemos pueblos originarios de todo tipo, tenemos relevancia de los incas, los querandíes, los pampas, los araucanos, los guaraní, o sea, todo. Además, los gauchos que fueron eso. Además, negros que estuvieron en Argentina. Argentina tuvo un puerto de esclavitud tremenda y tuvo una gran población negra. Yo, de hecho, tengo mi bisabuela era negra, la tía Emilia, le decía la tía Emilia. Mi bisabuela era negra.
Mi abuelo era gaucho, pero gaucho, era gaucho de Martín Fierro, ¿sí? Sin embargo, por otra parte, también tengo descendencia italiana. Somos la mezcla perfecta, por eso los argentinos somos rebeldes, por eso somos creativos, por eso todo nace desde acá. La economía de los últimos 400 años nació en el Río de la Plata o en el Virreinato del Río de la Plata. Por eso tenemos un papa que también viven castigándolo porque no lo pueden encasillar en ningún lado, no lo van a poder encasillar, es rioplatense, no es nada, no lo van a poder encuadrar en ningún lado porque el tipo es inencuadrable, ¿sí? Bueno, veo que hubo un problema en el videito, pero ya se resolvió. Bien. Los argentinos por naturaleza liberamos pueblos, nunca esclavizamos. Por el contrario, siempre liberamos naciones. Siempre nos quisieron conquistar. 4 imperios rechazamos. 2 veces los ingleses, una vez los portugueses. Los portugueses más de una vez, alguna vez en forma directa, otra vez en forma indirecta. De arriba de Francia también, con la ayuda de los americanos. Nunca nos pudieron conquistar y nosotros siempre nos dedicamos a liberar naciones. Sin embargo, toda esta enseñanza la escondieron. Pero la tenemos. ¿Cómo puede hacer para que Julio olvide lo que sabe? ¿Cómo puede hacer para que yo olvide lo que sé? ¿Cómo puede hacer para que todos nuestros compañeros de la Escuela de Pensamiento Económico Natural del Río de la Plata dejen de sentir lo que sienten y dejen de pensar lo que piensan? ¿Cómo hacen para olvidarse que Silvio Gesell fue el creador de la macroeconomía mundial y que todos los economistas que andan dando vuelta por ahí son discípulos directos o indirectos de él? Y esto de las monedas complementarias y la libre circulación de moneda, igual que el sistema de rentas a la tierra, son conceptos de nuestro queridísimo maestro Silvio Gesell. Y esto está inspirado, entre otras cosas, en eso. Hay películas que podemos recomendarles después, bueno, pero eso va a ser parte de otro momento, ¿no? Cuando sea el momento de las capacitaciones para que los nodos se pongan en funcionamiento, seguramente les pasaremos las películas y demás, ¿no? Eso es fundamental, Pablo. La idea es que hagamos capacitación muy sencilla, muy rápida, a través de las redes, personalmente cuando sea necesario, lo vamos a hacer también. Pero fundamentalmente explicar las 3 o 4 pasos fundamentales para hacer funcionar esto. Y una vez que se encendió el motor, carreteo y a volar. Esto no requiere ninguna otra cosa rara porque funciona en forma, insisto, automática y absolutamente eficiente, por supuesto, por las herramientas maravillosas con las que contamos hoy día, que si las hubiéramos tenido en el momento que nos pusieron, digamos, el revolvito en la frente, yo creo que no hubiera pasado absolutamente nada de todo lo que pasó, que fue sacarnos del sistema de una manera excretable, ¿no? Pero bueno, eso es el pasado, eso es que nos anticipamos siempre 10 o 20 años a las realidades. Yo me he dado cuenta, y eso no sé si es un beneficio en mi vida o es un tremendo mal que tengo, que ya lo traigo karmáticamente, pero siempre voy adelantado. Y yo supongo que a vos te debe pasar exactamente lo mismo. Es como que nos quedamos como, viste, un bicho raro ahí en el medio de la nada, y vos decís, pero ¿cómo? Yo llegué primero si yo había salido último. ¿Cómo es esto? Pero ¿qué pasa? Que todos los demás se quedaron en un costado. Ya sabemos lo que va a pasar. Y esta vez no vamos a correr como en otras veces que nos pasó, porque nosotros ya sabemos que el sistema colapsó. El sistema ya chocó, simplemente lo están disimulando. La gente ya tiene hambre. Y cuando termine de colapsar de todo, gente tranquila, va a haber una red de contención que justamente van a ser todas estas comunidades creciendo en forma endógena, o como diría el general Perón, las comunidades organizadas, que muchos dicen que fue un concepto que creó él. No lo creó él, lo crearon los pueblos originarios, lo crearon los mayas, le llamaban Totelcayols. No importa quién qué nombre le quieran poner. Hay algo que aclarar del general Perón, y esto va para los compañeros peronistas. Él fue un maravilloso discípulo y admiró profundamente y leyó los libros de Silvio Gesell. Hay muchísimas aplicaciones dentro de lo que hoy conocemos como el movimiento peronista que no son originarias del movimiento peronista, son tomadas por el propio general Perón. De hecho, tenemos publicada nosotros en el Instituto Gesell una carta de agradecimiento de Perón hacia Silvio Gesell. Tengo la copia, que no era personalmente porque Silvio ya no estaba vivo, era a los hijos. En la cual agradecía el material y la utilidad que ese material le daba al movimiento peronista. O sea, estamos hablando de herramientas que fueron tomadas y fueron interpretadas y fueron llevadas a extremos maravillosos y dependen siempre de una filosofía absoluta, que no es otra que la filosofía de don Silvio Gesell. Pero ¿qué pasa? Se tapó que nosotros le prestábamos dinero a Estados Unidos
a fines del siglo XIX, se tapó que acá nació el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se tapó porque no pueden aceptar de que un país sudaca, de quinta, como suelen decir, haya tenido semejante movimiento cultural y económico. Ya no más hablar del pensamiento de Belgrano, bueno, ya nos vamos mucho Hablar más de Moreno atrás. y Belgrano y de Alberti, eso sería pasar a otra liga, donde Claro. a veces la gente me pregunta, Pablo, ¿con quién estás? ¿Yo con quién estoy? Miro para arriba, digo, mira, cuando miro para arriba veo las estrellas y la divinidad. Y cuando miro a mi costado, miro mis movimientos, veo a mis hermanos y a mis compañeros de movimiento de transición trabajando en forma horizontal. Acá no existe un macho vertebrado que diga lo que hay que hacer, no existe una mujer alfa que diga lo que hay que hacer. Como dicen los chicos más jovencitos del movimiento, le han puesto en inglés, dice que es una ideología para un ecosistema libre, descentralizado, autónomo, y esa es la definición que dan, básicamente, de lo que nosotros pretendemos para el nuevo paradigma. Por eso transición, porque para llegar del caos de hoy al estado futuro deseado, hace falta un caminito que se llama transición, nada más ni nada menos. Para sumar un poquito a lo que dijo Julio, yo quisiera agregar que el general Perón era tan, pero tan amplio en su forma de pensar, yo diría que era centroizquierda, pero era anarquista, porque una persona que no tenga libertad de pensamientos y la libertad absoluta no piensa en la nueva ideología. Únicamente te entra en la nueva ideología cuando no te compraste ningún dogma. Entonces, a veces cuando le hablo al pueblo peronista, a la juventud peronista, le digo, ustedes no tienen que buscar las personas que sigan el dogma de Perón, porque el dogma de Perón era, en el 45, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Cuando volvió después de Puerta de Hierro, dijo, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y si hoy viviese, diría lo mismo que decimos con Julio. Para un ser humano no hay nada mejor que otro ser humano. ¿Por qué? Porque las frases del general hay que ponerlas en contexto. Lo que tiene que buscar el pueblo peronista, a quien admiro profundamente, como también al radical, como también a los izquierdistas que siguieron a Alfredo Palacios, o a los conservadores que siguieron a Juan B. Justo, como diría en el discurso de Raúl Alfonsín. Lo que tienen que buscar son las personas que razonaban como el general Perón. No que siguen esos dogmas que son anacrónicos. Hoy Perón haría lo que estamos haciendo nosotros. Eso es lo que tienen que encontrar. Sí, absolutamente. Y no hay otra herramienta a la vista. Porque una vez piensa, che, qué lindo sería que algún otro movimiento político, partido que fuera, asumiera la responsabilidad de crear algo diferente, algo nuevo, algo innovador, algo que tenga rapidez en la funcionalidad y efectividad en la funcionalidad. Y de golpe no aparece. La receta es siempre la misma. Y vos lo has dicho muchísimas veces. Intentar solucionar algo con lo que ya fue un fracaso es volver al fracaso. Yo lo digo con otras palabras, pero son las sabias palabras de Einstein, ¿no es cierto? Y partiendo de esa base, como digo siempre, no se les cae una idea. O están siendo facilitables a sistemas que evidentemente no son originarios de nuestra historia, que están enquistados en nuestra historia y nos siguen manteniendo como colonia. Entonces, yo ya no hablo de funcionarios y no quiero ofender a nadie, yo estoy hablando de funcionales. A mí me dicen, fulano de tal es un funcional político. Y en algún caso, Julio, haciéndome por ahí una jugada, ya corre por mi cuenta, porque vos en ese sentido sos medido. Yo también soy medido, pero a veces la gente quiere escuchar un poquito más, entonces le doy un poquito más de lo que quiere escuchar. Yo puedo creer que muchos economistas de los que se pasean en la tele no saben. No saben, sí. Porque le escondieron la información en la corrupción de las ciencias económicas, porque no enseñan a Gesell, en la Universidad de Derecho, donde le ponen 5 materias de impuesto al trabajo, pero ninguno de rentas a la tierra, y sobre todo le falsifican la historia, que es lo más grave de todo. Pero lo más grave de todo es que esos son ignorantes, y no los culpo por serlo, pero hay un caso puntualmente de un economista que anda a los gritos por ahí, donde uno de nuestros amigos, Guillermo Andró, le hace una pregunta sobre Milton Friedman y él no tuvo la respuesta, porque no la sabía. Y eso no es grave, porque si vos me preguntás algo a mí sobre un tema que me atañe, como es la economía, y no lo sé, puede ser que no lo sepa. Ahora, si 5 años después me preguntás lo mismo y sigo sin saberlo, ya
empieza a ser peligroso. Digo, entonces pará. En su momento puede ser que yo te haya sorprendido con algo que no habías indagado. Ahora, 5 años después, cuando es tu métier, seguí sin indagar lo que dijo Milton Friedman. Es como si el Papa Francisco no hubiera leído el Nuevo Testamento. O sea, a ver, Es un gran vos ejemplo. te decís libertario. Bueno, puedes estar no de acuerdo con lo que dijo Milton Friedman, pero por lo menos tenés que haber leído una vez. Cuando leíste a Keynes que tanto lo criticás, ¿qué pasó? ¿Tenía una fotocopia en la facultad donde saltearon el capítulo 23 que se lo dedica íntegro a Silvio Gesell? ¿Cómo puede ser que hayas leído tantas veces a Keynes y lo critiques tanto sin haber leído la última parte donde justamente pone en valor Gesell la burbuja financiera que está ocurriendo hoy, que no la pudo explicar Keynes, y que omitas el capítulo 23 entero donde se lo dedica íntegro a Silvio Gesell, donde inclusive llega a decir una frase como: en el futuro la economía del mundo aprenderá mucho más de Silvio Gesell que de Karl Marx. Y hay un mensaje oculto atrás de todo eso. Él estaba hackeado por la corona británica. Si él decía todo lo que pensaba, lo colgaban. ¿Pero qué fue lo que dijo? Ojo que lo que estoy escribiendo no es todo. Lean a Gesell. Muchas veces lo digo. Lean a Gesell. Yo no lo puedo decir. Lean a Gesell, que ya está muerto y no lo pueden matar. Lean a Gesell. Sin embargo, la gente se queda con la parte literal de las lecturas, como pasa casi siempre en muchas cosas, sobre todo con Julito, que nos gusta mucho estudiar la parte de, bueno, él es un ecosofista divino y buscar la explicación de las cosas de las que están más allá de lo que está al alcance de la vista, ¿no? Leer en la segunda, tercera y cuarta lectura. Esto es como leer el Antiguo Testamento y tenés una primer nivel de comprensión, lo que dice literal, hay un nivel de segundo nivel de comprensión, hasta que ya hace un cuarto nivel de comprensión donde están los iluminados. Entienden exactamente qué fue lo que quiso decir con esa frase y donde nace la cábala, el árbol de la vida y todo lo que ya sabemos. Pero bueno, Julio, yo estoy feliz por esta conversación que estamos teniendo, estoy feliz por lo que vamos a comenzar y te voy a dejar cerrar a vos con esto, ¿no? Pero quiero No cerremos decir todavía, antes- espera un poquito, que tenemos una belleza ahí mirando con una carita como queriendo meter alguna y no le permitimos. Somos No, dos dale, machirulos tenés de razón, porquería. somos dos machirulos. Somos dos machirulos de porquería, no le estamos dando oportunidad a la Somos dos dama de que machirulos, compre. sí. La tenemos ahí enfloreciendo de pronto nuestra maceta, pero vamos a darle la oportunidad por lo menos de que diga hola y chao, qué sé yo, mínimamente. No, Julio, pero seamos sinceros, embellece el programa. Mirá, a veces ahí es bonita ella. Entonces es tan bonita que embellece el programa. Pero, Lucy, a ver, en este momento sos la representante de la comunidad, de la nación, del pueblo. Así a Julio o a mí, preferiblemente a Julio, mejor, porque va a tener más respuestas que yo. Lo primero que se te venga a la mente en relación a esto. O a lo que quieras. Preguntar lo que quieras. Lo primero que se me viene a la mente es el tema, fueron muchas cosas porque, sabés, me conocés, que si no tengo la boca abierta, tengo la mente que gira y tiene un montón de pensamientos. A lo último, miren, hay algo muy simple, con un simple ejemplo, que yo también trabajé con chicos chiquitos. El problema está acostumbrar a las personas. ¿Y por qué digo nenes chiquitos? Porque hasta el ratón Pérez o el hada de los dientes, cuando el nene se le saca, o sea, se le cae el dientecito, lo pone debajo de la almohada y quiere recibir una moneda. El problema está la gente, por eso hasta me fui a eso. Ustedes ven, algo muy simple lo estoy diciendo. Las personas quieren dinero, las personas quieren, es más, hasta yo he escuchado que si ponemos de moneda oficial el dólar, genial, la gente quiere dinero. Para entender esto, yo creo, por un lado también, que a lo mejor la gente tiene que sufrir más para darse cuenta lo que es el valor de la esclavitud, porque hay gente que no toma conciencia, ya está tan acostumbrado a vivir de esta forma, o que pide y se le dará si subo a un micro, o también está acostumbrado a, se podría decir, a trabajar de una forma el dinero, o como a juntar dólares. Entonces, ¿cómo hace una persona normal? Vamos de vuelta, María Rosa, por decir un nombre,
así, yo necesito arreglar mi casa, tengo que arreglar una plomería, pero no tengo plata, pero sí sé hacer empanadas. Yo puedo llegar a hacer un trueque o un dentista, un odontólogo. Necesito que el tema de los odontólogos que sale carísimo, no sé qué sale más caro, si un abogado o un odontólogo. Yo puedo aportar algo y que también pueda tener alguien que esté dentro de la comunidad para hacer el cambio del servicio, no quiero poner la palabra trueque, para hacer el cambio del servicio, el cambio de la labor. Y después la otra pregunta es, ¿uno a uno es María Rosa con José el plomero y con Carlos el odontólogo? O, por ejemplo, se pone a la comunidad, vos das esto, el otro da esto, el otro da esto, y se van repartiendo y cada uno recibe lo que necesita. ¿Se entendió? Absolutamente. Acabás de describir lo que hicimos durante los 7 años primarios, que fueron desde el 1995 al 2002, en la Red Global de Trueque Solidaria del PAR y en la mayoría de las otras redes que se armaron sucedáneas siguiendo el mismo modelo. O sea, en principio, todo valor está en la necesidad del otro. Por eso yo le pongo una letra A al término precio, porque poniéndole precio estoy generando un mecanismo comparativo con el dinero. El dinero tiene precio y es muchas veces tan especulado que llega al punto de la injusticia absoluta porque no vale lo que te están pidiendo y sin embargo si no lo pones está fuera de juego, que significa que es algo bastante HDP, que lo digamos fino, como me dice acá mi querido Pablo, yo soy mucho más moderado, pero hay que ser muy HDP para poner valores que nadie sabe, o que saben perfectamente que el otro no puede cubrir, pero lo tenés agarrado de donde ya no imagino. Quiere decir que con el aprecio se pierden los valores intrínsecos de las cosas. Aparece la necesidad que yo necesito eso, por lo tanto, yo pongo siempre el ejemplo absurdo, pero es un ejemplo al fin, un Mercedes-Benz en el medio del desierto, ¿estás dispuesta a cambiarla por un bidón de agua? Y seguramente el bidón de agua va a tener más valor que ese Mercedes-Benz que está ahí incrustado en la arena. Y ese bidón de agua te va a dar supervivencia. Todo aquello que produzca a alguien siempre va a ser necesario a otro. Es más, tenemos una lista de rubros que por supuesto la vamos a poner a disposición para cada uno de los movimientos fundacionales en los diferentes núcleos de intercambio. Vamos a tratar de ir cambiando algunos términos. El que quiera llamarlo nodo lo puede llamar nodo, porque esto en definitiva es una red. Pero el núcleo a mí me gusta más porque nuclea a la gente. El nodo es el hecho físico del nudito que permite que la red tenga un cierto ancho y un cierto profundo por el cual el pescadito no se escapa. Si vas a pescar tiburones, quédate tranquila que los mojarritas y los cornalitos van a pasar viajando porque no lo vas a poder retener. Es decir que cuando uno habla de red, habla también de capacidades, de cantidades, pero el nucleamiento, el núcleo, ese conglomerado maravilloso de intereses, le da otro sabor a la cosa. Por el otro lado, por supuesto, va a haber una necesidad de comparación entre los valores de mercado de cierto tipo de productos y los valores de lo que puede significar la red. Eso cuando nosotros lo intentamos cambiar, lo logramos a través de la productividad de todos los elementos que constituyen. Por ejemplo, para hacer una pizza necesitábamos harina, necesitábamos tomate, necesitábamos queso, y ponele que todos esos elementos los conseguíamos en la red propia sin necesidad de meter la mano en el bolsillo. Al principio va a haber que meter la mano en el bolsillo porque es evidente que un núcleo de intercambio no va a contar con lo que llamamos el programa núcleo patrón o nodo patrón, que son 50 rubros básicos. Esos 50 rubros significan autosuficiencia y autogestión. A veces arrancás con 5, a veces arrancás con 10, podés llegar a 20, pero se van sumando. ¿Qué significa esto? Que ya no nos basamos en el mercado tradicional, que si tenemos guardados en el garage o en el altillo, donde sea, todas esas cosas que ya no usamos, que sabemos que lo único que hacen es echar herrumbre y que se van desvalorizando con el tiempo por la falta de uso, perfectamente las ponemos en la red y de golpe vos cambiás una afeitadora por una máquina de cortar pasto.
Y vos decís, pero los dos valores son diferentes. Claro, la máquina de cortar pasto es a combustible, tiene un motor a explosión, bla, bla, bla. Es un aparato enorme. ¿Cómo lo vas a cambiar por una afeitadora? Sí, porque yo no me puedo afeitar con una máquina de cortar pasto. Lo intenté, pero es muy peligroso. Como tampoco puedo afeitar el pasto de mi casa. ¿Qué significa? Que hay la necesidad. El hecho del aprecio indica que yo voy a poner un valor por encima del valor real, porque no es otro que el aprecio que yo le pongo a la cosa que puedo llegar a conseguir a través de lo que yo a su vez ofrezco. Sí, Pablo, adelante. No, Lucy, para poder redondearte la excelente explicación que te dio Julio, te diría que uno de los paradigmas que la gente debe, de alguna manera, asumir en ese despertar de su conciencia espiritual y su conciencia social, sobre todo, es que el billete monetario en sí mismo no tiene valor. Cuando vos decís la gente quiere dinero. Y Jacques Fresco alguna vez dijo que la gente no necesita dinero, la gente lo que necesita es acceso a los recursos. Bueno, vivir del dinero, vivir el acceso a los recursos. Y esta herramienta de intercambio lo que te permite es acceder a los recursos. Vos preguntaste si el cambio era 1 a 1. Es decir, yo que, por ejemplo, hago empanadas con el plomero que me va a arreglar. No necesariamente, porque el plomero puede hacerse de método de transacción en su aplicación telefónica, por ejemplo, haciendo el trabajo de plomería en el odontólogo. El odontólogo le cobró con esos métodos de transacción y que ya lo tiene en su billetera virtual, y va vos, el odontólogo, y te compra las empanadas con ese método de transacción virtual, que antes eran papelitos y ahora ya no. Con lo cual no se puede. Con lo cual lo que se genera es un sistema de intercambio en el que mientras más personas intervengan y más personas aporten productos, bienes o servicios y más personas consuman esos productos, bienes y servicios, más rica es la comunidad. Tan rica que no tiene límite en su capacidad de crecimiento. Perdón, Pablo, quisiera agregar, dejás ahí un hecho muy importante que no quisiera dejar pasar. Te pido mil disculpas, soy muy maleducado por la interrupción. El sistema de facilitadores, como le estamos llamando ahora a las herramientas de intercambio, las emite cada prosumidor. En la época que nosotros fuimos hackeados por el sistema, por decirlo elegantemente, había un banco central, que era Bernal, en el cual salían las herramientas de intercambio, que eran los créditos. Vos cortás el chorro del tanque principal y se quedó sin agua el edificio. Punto. Acá no. Acá cada uno de los prosumidores asume el riesgo propio de un compromiso y emite una cantidad de facilitadores, o llamémoslo elementos complementarios. ¿Qué va a pasar? Que una vez que él los emitió o ella los emitió, ya están circulando. Eso mantiene un circulante limpio y funcional constantemente. Acá tiene que circular, está prohibido el ahorro, porque el ahorro es un mecanismo de seguridad que tenemos con el dinero, porque siempre tiene que ser escaso. Para que el dinero tenga valor, según todos estos muchachos que inventaron el sistema, el dinero al ser escaso es apetecible, por lo tanto hay que guardarlo. Y cuando uno ahorra, está cometiendo un delito enorme. ¿Por qué? Porque está evitando la circulación. Se le dice circulante monetario, pero ¿cuánto circula realmente? ¿Cuánto de ese valor que está en la calle en este momento realmente tiene valor o es solamente una burbuja financiera que está funcionando por el bajo y por encima de un sistema inflacionario? Acá no tenemos inflación. Acá lo que hacemos es producir directamente y consumir. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo obtengo ganancias importantes porque estoy realmente produciendo esas empanadas y se están vendiendo que como loco, bueno, entonces yo voy a emitir más compromiso y ese compromiso le va a llegar a todos aquellos a través de compras que yo he hecho. Y a la persona que me ha vendido, de pronto, con esa herramienta, no necesita emitir. Va y compra directamente. En un momento dado, el mercado llega, porque es un mercado. No confundamos el mercado del dinero con el mercado del intercambio compensado. Es otro mercado, son otras reglas. Al punto tal de la productividad en relación al consumo que vamos a entrar en la gratuidad. Pero eso lo vamos a tratar en otro sistema, como puede ser un nuevo programa. Porque ya no más hablar de que esto deriva indefectiblemente en la gratuidad, ¡wow! ¿Qué pasa? ¿Se acaban los dineros? Sí. ¿Se acaban las herramientas de intercambio compensado? Sí, pero eso es un futuro.
En el futuro que soñamos con Julio, finalmente la gente va a entender que producir y tomar de ese mercado no va a ser necesario el dinero para eso. Tal cual, porque Y muchas reponen personas han dicho, automáticamente. pero entonces no hago nada. No, ¿Cómo que no? Si no haces no nada, está en la no tenés... esencia del ser. No está en la esencia del ser humano no hacer nada, además. Claro. Ahora, si la querés de arriba, como dicen muchos, yo vivo bárbaro como estoy, con los planes, que esto y que lo otro, bueno, perfecto. Va a llegar un momento que no te va a servir. Primero, el dinero acá no circula. Está absolutamente prohibido utilizar moneda nacional, porque tendríamos que seguir los reglamentos lógicos del sistema, que indica que tenemos que facturar. Y al tener que facturar, vamos a tener que pagar impuestos. Y ya nos metimos de nuevo en el sistema. Por lo tanto, no, esto es un sistema que complementa al que ya sabemos que tiene problemas justamente por eso, porque se le está imponiendo al trabajo. Por eso no se llama moneda, por eso se llama métodos de transacción. Claro. ¿Sí? Hay que cambiar la No se llama cabeza. moneda. Esa es la idea, Lucy. Método de Cambiar transacción la cabeza. puede tener el nombre del lugar. Método de transacción, Arrecife, método de transacción, Olivo, puede ser. Pero es un método de transacción, no es una moneda y no es intercambiable por moneda del circulante del Banco Central. De ningún tipo. Ya Claro es que- un método de transacción y venderlo. Claro que hay que cambiar la cabeza y ese es el mayor problema. La gente está abocada con un pensamiento, con una idea y con una formación y una educación. Pero hay un detalle, Lucy, hay un detalle. Llegamos a 12 millones de argentinos que jamás se olvidaron del Club de Trueque. Cuando nosotros arrancamos con esto, éramos 20 tipos a los cuales se nos consideraba absolutamente zafados del tornillo. Todos me decían, ¿quién te va a aceptar ese papelito de merde? ¿Vos te pensás que vas a poder competir con el peso moneda nacional? Sí. Ni siquiera lo pensamos. Compitió, sencillamente. ¿Por qué? Porque la gente no accedía al otro y sí accedía a este. Entonces, ya tenemos un sembradío, un viñedo, vamos a hablar de vinitos de paso que nos viene bien. Ahí están las cepas listas para hacer que vuelvan a surgir las uvitas, cosecharlas, y un buen patero va a surgir de todo esto, ¿correcto? Ya sabe la gente de qué se trata. Vayan por la calle, cualquiera, el desafío cualquiera, preguntale a una persona, ¿conociste los clubes de trueque? Sí, yo estuve. No hay uno que te diga, no los conocí, salvo que sea muy joven. Pero saben que mamá, papá o la abuela participaron de eso. Y van a la casa y preguntan, che, ¿vos sabés algo del club de trueque? Sí, nosotros íbamos, comimos, nos vestimos durante mucho tiempo. Esa memoria colectiva existe. Ya nacemos con un piso, con una base absolutamente importante. ¿Qué hacemos ahora? Facilitamos todo lo que antes no se entendía, ahora se va a entender y va a funcionar. Y con toda la experiencia, no solamente nuestra, de Julio y del equipo, sino además que 15.000 lugares del mundo siguen asociándolo, incluso en lugares donde no tienen problemas económicos, como por ejemplo Londres, Alemania, sin embargo, Alemania, tiene el sistema de Inglaterra. intercambio y lo utilizan. ¿Por qué razón lo utilizan? Porque sirve. Entonces eso puede decir, la gente tiene que cambiar su mente. ¿Cómo hizo en el año entre el 95 y el 2002 para 12 millones de personas cambiar su mente? La necesidad te obliga. Claro. Y cuando ves la solución al alcance de tu mano, vos decís, ¿cómo hago? Mira, es mucho más fácil de lo que parece. Esto explicado en la práctica, así en un programa de radio, parece complejo. Cuando empezás a hacerlo, es tan pero tan simple que no puedes entender por qué no se hace en forma natural como forma de vida. Y no se hace de forma natural como forma de vida porque a la patria financiera no le conviene. Es simple. Pero nosotros lo vamos a hacer de todas formas porque la gente lo necesita. Nada Esto más. no es un corporativismo, esto es cooperativismo. Exacto. Es cooperativismo en acción. Entonces, nosotros jamás nos van a poder tildar de ser corporativos, porque si no estamos todos unidos en el mismo objetivo, esto no funciona. No funciona, Claro. no se puede cortar un eslabón de una cadena o abrir uno de los nodos de la red, porque por ahí se escapa la cosecha. No, acá tenemos que estar unificados en el criterio de que el otro es más importante que yo. Porque yo soy más importante para otro. ¿Qué quiere decir? Vayamos a las extraordinarias palabras de nuestro querido maestro. Dar para recibir. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es acción absoluta del amor. Esto, como bien dijo mi querido hermano de toda la vida, Horacio Cobas, uno de los fundadores primarios de la Red Global de Trueque, esto es la economía del amor.
Y yo le quito la palabra economía y le puse ecosofía, porque es una mezcla de ecología y filosofía. Si no filosofamos dentro del oico, si no cuidamos nuestro medio ambiente, y a su vez cuidarse el medio ambiente significa tener herramientas válidas, herramientas que nos permitan no contaminar la mente, sino apretar todo lo que ya está hecho y reciclarlo y volver a una ecología sana, en la cual no tenemos que tener esos basureros enormes, que uno dice, pero esto el día que explote no queda uno vivo en varios kilómetros, ¿qué? ¿No se dan cuenta los gases que hay adentro? Bueno, no importa. Vienen los camiones y vacían, se quiere hacer reciclado y nadie lo hace. Acá hay que reciclar. ¿Por qué? Porque dentro del sistema, una de las verdades que siempre funcionó es, yo reciclando a chico costo, no tengo que salir a comprar tal cosa, porque ya la tengo reciclada. Cambia Julio, la filosofía. te voy a pedir una autorización. Por favor. Y quiero que te presente, no quiero que te vayas hasta el final del programa, porque quiero que esta explicación estés presente para apoyarme en lo que voy a decir. Cuando yo, sí, lo estoy viendo. Cuando yo explico los programas de trabajo que tenemos y hablamos de varias cosas, el orden económico natural del Río de la Plata, hablar de cambiar la matriz fiscal del impuesto, sacando el impuesto al trabajo de 165 impuestos, bajarlos a 5, 6 máximo, bajando el IVA casi a la mitad o tal vez un poco menos, estamos calculando el 8-9%. Pasar a un sistema rentístico a la tierra, como dice la Constitución Nacional Argentina, y que nos robaron para sí los países de la Comunidad Británica, que son 54 países, diciendo al enemigo impuesto al trabajo, al amigo rentas a la tierra. Cuando además pasás a un sistema monetario centralizado en el Banco Central, con tasa de interés cero o incluso negativo de un día para otro, y además de todo eso, generás el crecimiento endógeno de las comunidades a través del sistema de intercambio, el país explota para arriba. Así, ¡boom! Explota. ¿Por qué? Porque no necesitas emitir más, porque tenés monedas o sistemas de intercambios complementarios para abastecer las necesidades básicas de las personas, y porque los pocos dólares que van a faltar se van a conseguir intercambiando la gran riqueza que tiene Argentina con los países amigos. Ni siquiera necesitamos hacer grandes negocios con el mundo. Un par de países amigos, ahí van a aparecer los dólares que faltan para abastecernos lo que necesitamos internacionalmente. Pero además, este sistema de intercambio regionalizado a través de núcleos va a tener hasta su, como dijo el amigo Hessel, va a tener hasta su propia banca territorial para los grandes emprendimientos. Tiene hasta su banca territorial para los grandes emprendimientos. Dice, che, si yo no quiero hacer empanadas, si yo me quiero poner una fábrica de camiones, puedes hacerlo. Va a haber una banca territorial que te lo va a ayudar y te va a financiar. Esa va a ser la función cuando además tengamos la posibilidad de articular con el Estado. ¿Puedo firmar abajo? ¿Puedo firmar abajo? ¿Te pongo sello, firma y todo lo demás? Hay que agregar una Y obviamente, permacultura es esto, democracias líquidas, seguridad evolutiva, educación de las 3 inteligencias y todas las cosas que venimos hablando giran alrededor de los núcleos de las comunidades, de las familias. Todo gira alrededor de esto y está al servicio de esto. Pablo, no pienso agregar absolutamente más nada. Un cierre maravilloso, no hace falta más que decir, lo hicimos. Mi lema de vida es, lo posible ya lo hice, lo imposible lo estoy haciendo. Impecable. Esto no es imposible, porque ya lo hicimos una vez. Claro, esto ya se hizo. A ver, esto ya se hizo y se está haciendo en el mundo. Lo aprendieron de nosotros. Y se está haciendo en el mundo. Lucy, quedan unos minutitos, te lo dejo para vos. Nos quedamos con Julio hasta el final. Hacés sonar hasta diciendo que redondees y que digas adiós. No, es muy importante una palabra que todavía la gente no la tiene muy asimilada en sí mismo, que es el amor, que es lo que hace no bajar el ego, porque el ego también forma parte del yo. Es poner en el ego amor para que comprenda este paradigma, para que realice este paradigma. Y en ese amor pensar en las generaciones que vendrán, en ese amor pensar en la patria, en la Argentina, pensar en Sudamérica, pensar en América, pensar en el mundo entero. Que seamos un ejemplo y no solamente en el fútbol,
que seamos un ejemplo realmente de amor, pero para eso tenemos que cambiar nosotros y cada individuo, que forma parte de la educación, de la formación y de un montón de entidades con un sistema que realmente es perverso, que a todo eso el sistema forma parte de una forma por las personas. Las personas tendrían que cambiar. Y eso es un camino que es individual de cada uno. Pero lo que espero que cada vez más la gente aprenda a ver para que vea realmente lo esencial. Porque hasta las personas perversas no son felices, por eso siguen siendo perversas. Lucy, y no cambian. tenemos que despedirnos con tus maravillosas palabras, así que decís tu Por adiós. eso, Le es agradecemos a prestar Julio la atención participación. y que aprendan a ver la gente, que aprenda a ver esto, lo esencial. Así que nos vamos a quedar acá 2 minutos. Yo quiero ya decirle a la ya me estaba haciendo señas que nos vamos ahora, ¿sí? Bueno, gracias a todos y nos vemos en el siguiente programa y empiecen a ver lo esencial. Gracias al invitado, muchas gracias Julio. Un placer, Gracias, como Pablo. siempre. Gracias, Gracias a invitado. la Julio es mi radio. compañero de fórmula, en cualquier momento está conduciendo cuando yo no pueda, así que, Julito, Está bien. gracias. Vamos para adelante con todo. A vos, Jordana, Pablito, adelante. beso gigante. Lucy, gracias como siempre. Buenas tardes. América. Chao, buenas tardes. Chao. MQR, más que una radio. Comunicate con nosotros. Llámanos al 15 3405 1042.